Dicen que los milagros solo pasan en iglesias, pero ¿y si te dijera que Dios usó un caballo para poner fin a años de maltrato dentro de una misma familia? Una historia real, cruda, donde el enemigo no era un extraño, sino el propio hermano, el propio hijo. Y justo cuando ya no quedaban fuerzas para gritar, fue un animal quien levantó la voz del cielo. Quédate, porque lo que vas a ver rompe todo lo que creías sobre fe, justicia y redención. Y si alguna vez has sentido que nadie te escucha, esta historia es para ti. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde seca, de esas que queman la piel aunque el sol ya esté cayendo. El cielo sobre San Judas, un rancho viejo y polvoriento perdido entre los cerros del norte de Jalisco, parecía estar cubierto por un manto de ceniza. No había viento ni canto de aves, solo el zumbido de los insectos y el sonido rítmico, cruel, de un látigo golpeando el aire. Y a veces, algo más. Los surcos del campo estaban siendo trabajados por manos cansadas, llenas de tierra y años de desgaste. Gente de piel quemada por el sol, rostros duros y ojos que ya no miraban con esperanza. Pero lo más impresionante es que no eran trabajadores contratados. Eran la misma familia del patrón, obligados a trabajar como bestias desde que salía el sol hasta que oscurecía. En una de las parcelas más alejadas, una mujer mayor intentaba levantar un saco de semillas. Era doña Rosario Ballesteros, madre del patrón. Tenía el cabello completamente blanco, trenzado con torpeza, su rostro estaba arrugado como papel viejo, y sus ojos, de un color miel opaco, guardaban una tristeza tan antigua como la tierra que pisaba. A sus 74 años, seguía cargando bultos pesados bajo la orden de su propio hijo. «¿Cuántas veces te tengo que decir que no tires las cosas, vieja inútil?», gritó una voz áspera que retumbó como un trueno. Era Tomás Ballesteros, el patrón del rancho, su hijo. Alto, fornido, con el rostro cuadrado, barba siempre mal rasurada y unos ojos negros que parecían no tener fondo. Llevaba su eterno sombrero de ala ancha, botas sucias de estiércol y una camisa manchada de sudor y arrogancia. En la mano sostenía un látigo de cuero grueso, no para el ganado, sino para los que él creía que le debían obediencia absoluta. A lo lejos, en la colina, un caballo observaba la escena. Su pelaje marrón brillaba incluso bajo el polvo, y su postura, tensa y erguida, contrastaba con la pasividad del resto de los animales. Divino, lo llamaban. Un semental que había nacido en ese mismo rancho y que, según contaban los más viejos del pueblo, tenía algo en los ojos que no era normal. No era miedo, tampoco furia, era comprensión. Una especie de dolor compartido que lo hacía más humano que muchos humanos. En ese momento, Divino relinchó fuerte y los pájaros en el árbol más cercano salieron volando como si alguien hubiera disparado al aire. «Cállate también tú, bestia», bramó Tomás al caballo desde la distancia. «Ni los animales se salvan de tu estupidez», añadió, girándose hacia su hermana menor, Gloria, una mujer delgada de 46 años, viuda y con las manos partidas de tanto fregar, cosechar y callar. «Ya estuvo bueno, Tomás», murmuró ella, pero sin levantar la vista. Él se le acercó con pasos firmes y el látigo en mano, apuntándole al rostro como si fuera un rifle. «¿Tú también me vas a hablar? No se te olvide que este rancho es mío porque papá me lo dejó a mí. ¡A mí! Ustedes solo son bocas que comen». Gloria bajó la cabeza. Nadie le respondía. Nadie lo enfrentaba. Alrededor, el resto de los familiares, cuñados, sobrinos, primos, trabajaban con la mirada clavada en la tierra, fingiendo que no veían, porque ver dolía. Y justo ahí, entre ellos, estaba un niño que ya no quería fingir. Mateo, de 13 años, hijo de Gloria, delgado, de cabello rebelde, piel tostada y unos ojos grandes y expresivos que se llenaban de lágrimas cada vez que veía a su abuela caer de rodillas.
«No le hables así a mi abuela», gritó desde donde estaba, lanzando una piedra hacia los pies de su tío. El silencio fue total. Tomás se giró, caminó hacia el niño y sin mediar palabra le dio un empujón que lo mandó al suelo. El polvo se levantó como nube. Mateo se levantó como pudo, pero no dijo nada más. Solo corrió. Corrió entre los matorrales, con el corazón latiendo como tambor, los ojos mojados y las manos temblando. Corrió hasta llegar al establo. Allí se tiró al suelo, junto a las patas de Divino. El caballo no se movió. Bajó la cabeza, lo olfateó y se quedó quieto. Mateo abrazó una de sus patas, apretando con fuerza como si eso fuera a salvarlo de algo más que el golpe. Y entonces sucedió algo extraño. Una lágrima cayó del ojo del caballo. No fue lluvia, no fue polvo, fue lágrima verdadera. Mateo la vio. «Tú sí me entiendes, ¿verdad?», susurró el niño. Afuera el cielo empezaba a nublarse. Un viento frío cruzó el rancho. Hasta los perros se metieron bajo las carretas. Esa tarde nadie volvió a hablar, nadie preguntó por Mateo, nadie consoló a doña Rosario, que seguía sentada en un banco de madera con la espalda torcida del esfuerzo. Y nadie, absolutamente nadie, notó que Divino, por primera vez en años, no había comido su alfalfa. Esa noche el caballo no durmió, no se echó, no cerró los ojos, simplemente miró al cielo, como si estuviera esperando una orden que ya había sido dada desde mucho más arriba que cualquier patrón en esta tierra. Era temprano, pero el sol ya había empezado a calentar como si fuera mediodía. En San Judas, el amanecer no traía paz, sino una rutina de cansancio que parecía no tener fin. Las gallinas picoteaban la tierra seca, un burro rebuznaba atado a un poste de madera, y el aire olía a sudor viejo, pasto fermentado y silencio resignado. Doña Rosario, con su cuerpo encorvado y los tobillos hinchados, estaba en el corral tratando de acarrear 2 cubetas llenas de agua. El pozo ya no estaba tan cerca como antes. Cada paso era una lucha contra sus huesos gastados. La camisa que usaba alguna vez fue blanca, ahora estaba amarillenta, manchada por el tiempo y la miseria. Sus manos temblaban con cada paso, pero ella no se quejaba. Nunca lo hacía. La mujer a sus 74 años cargaba más que agua. Cargaba años de humillaciones, el duelo por su esposo, las decisiones que no pudo evitar, y la culpa de haber criado un hijo que ahora la trataba peor que a los animales del rancho. Cuando llegó a la entrada de la casa grande, una de las cubetas se volteó. El agua se escurrió por la tierra como si también buscara escapar de ese lugar. Y entonces se escuchó. «¿Pero qué hiciste, vieja inútil?», gritó Tomás, saliendo de la casa con el cinturón ya desabrochado en la mano. Rosario se agachó rápidamente, queriendo recoger lo irrecuperable. «Perdón, hijo, es que se me resbaló», dijo en voz baja, sin mirarlo a los ojos. «Siempre lo mismo contigo. ¿No puedes hacer ni eso bien?». El grito resonó como un trueno seco. Los pájaros del árbol frente a la cocina salieron volando. Un perro ladró en la distancia. Mateo, desde el corral, se tapó los oídos. Gloria, que estaba lavando ropa en una tina al fondo, cerró los ojos y tragó saliva. Pero nadie se acercó. Nadie intervenía cuando Tomás alzaba la voz, porque cuando Tomás se enojaba, las cosas terminaban mal. Rosario intentó levantar la cubeta otra vez, pero esta vez sus piernas flaquearon. Cayó de rodillas y se raspó la palma con una piedra. Su cara se torció de dolor, pero no soltó un solo quejido. «Ya basta, levántate», gritó Tomás, acercándose con pasos pesados, arrastrando las botas en la tierra. Levantó el cinturón, y en ese instante algo cambió en el aire. Un relincho, largo y profundo, cortó el ambiente como un cuchillo. Todos los trabajadores que estaban alrededor, agachados sembrando, levantaron la mirada al mismo tiempo. El sonido no era común. No era un relincho normal de un caballo aburrido o asustado. Era un grito, un lamento, una advertencia. Divino estaba ahí,
parado junto a la cerca, mirando directo a Tomás. Su cuerpo estaba rígido, las fosas nasales abiertas, y el brillo de sus ojos no era de miedo, era de furia contenida. Su crin se movía con un viento que nadie más sentía. Tomás volteó hacia él y escupió al suelo. ¿Tú también vas a empezar, animal? Pero Divino no se movió, no relinchó otra vez, no pateó el suelo, simplemente lo miraba, como si supiera, como si entendiera todo. Y entonces pasó algo que nadie olvidaría jamás. Doña Rosario comenzó a llorar. No gritó, no se defendió, no rogó, solo lloró. Y no era un llanto común de esos que se aguantan, no. Era un llanto silencioso, hondo, de esos que vienen desde el alma, que salen cuando ya no queda esperanza, cuando ya ni siquiera queda dignidad. Tomás, por un segundo, bajó el cinturón. Su mano tembló un poco. Gloria se acercó despacio, con un trapo en la mano. «Déjame ayudarla, Tomás. ¿No ves que ya no puede?» Pero él le lanzó una mirada que la paralizó. Ella retrocedió sin decir más. Fue entonces que Mateo, que había estado mirando desde el rincón del establo, caminó decidido hasta su abuela. «Ya basta, tío. Por favor, déjala». Tomás lo miró. Ese niño le había contestado 2 veces en menos de un día. Apretó los dientes. Dio un paso adelante, y Divino se movió. Un solo paso, firme, directo. Tomás se detuvo. Miró al caballo y por primera vez bajó la mano. Guardó el cinturón en el cinturón del pantalón. «Ya no me hagan enojar», murmuró, y se fue. Rosario seguía en el suelo, temblando. Mateo se agachó, la abrazó. «Ya, abuela, ya no llores. Estoy aquí». Divino soltó un resoplido y caminó de nuevo hacia la colina. Su silueta se recortó contra el sol que ahora bajaba, pintando el cielo de naranja sucio. Desde lejos parecía más grande que nunca. Esa noche nadie habló en la mesa. Rosario no quiso cenar. Se quedó sentada junto al fogón, mirando la lumbre sin verla. Tomás comió solo en su habitación. Mateo se quedó dormido junto al caballo, acariciando su cuello como si fuera su único refugio. Y en la oscuridad, Divino no dormía. Sus ojos estaban abiertos, fijos en la casa grande. Algo dentro de él ya no podía quedarse quieto, porque el dolor que había sentido en la carne de los otros ya lo sentía en la suya. Y porque cuando Dios toca un alma, incluso si es la de un caballo, esa alma ya no le pertenece al mundo. Era madrugada en San Judas. El cielo estaba cubierto por nubes espesas, como si hasta Dios estuviera tapando su vista del rancho. No se escuchaban gallos ni grillos, solo el sonido lejano del viento arrastrando hojas secas por el patio de tierra apisonada. La lámpara del corredor de la casa grande parpadeaba con una luz amarillenta que apenas alcanzaba a iluminar las sombras. Mateo se despertó empapado en sudor. Tenía el corazón latiéndole tan rápido que sintió que se le iba a salir del pecho. No era un niño miedoso. A sus 13 años ya había aprendido a esconder el hambre, a no llorar cuando se raspaba, a no hablar de más. Pero esa noche no fue por un sueño, fue porque su alma ya no aguantaba más. Se levantó de su petate sin hacer ruido, con los pies descalzos sobre el piso frío de tierra. Su mamá, Gloria, dormía a su lado, rendida de tanto trabajo. Doña Rosario roncaba bajito en el otro rincón de la habitación, con una cobija vieja cubriéndole apenas las piernas. Mateo salió al patio, cruzó la cocina donde un ratón huyó al verlo y caminó hacia el corral, donde sabía que Divino estaría, como siempre, de pie. Como si tampoco él pudiera dormir. La luna apenas se asomaba entre las nubes, pero era suficiente para ver la silueta imponente del caballo marrón. Estaba en el mismo lugar de siempre, junto a la cerca de madera que ya tenía más clavos que madera, mirando hacia la casa como si la vigilara. Mateo se le acercó despacio, con los ojos llorosos, la garganta cerrada y las manos apretadas contra el pecho. «No puedo más», susurró, apenas saliendo su voz en un hilo. Divino levantó la cabeza. Sus orejas se movieron como si lo hubiera escuchado. Caminó despacio hacia él,
con las pezuñas golpeando suave el suelo. Mateo no se detuvo. Cuando lo tuvo cerca, se aferró a su cuello con desesperación, como si estuviera abrazando a su propio padre. «No puedo más, no puedo», repitió, ahora sollozando sin contención, con la cara pegada al pelaje tibio del caballo. El animal no se movió, no resopló, solo bajó la cabeza y la apoyó ligeramente sobre la espalda del niño. Parecía una escena irreal, dos almas heridas encontrándose en la oscuridad. Mateo temblaba. «Mi abuela ya no aguanta y mi mamá se queda callada aunque tenga los brazos llenos de moretones. Y nadie hace nada, nadie. Todos tienen miedo, pero yo ya no quiero tener miedo», dijo tragando saliva entre lágrimas. «Yo solo quiero que alguien nos escuche, que alguien nos vea». Divino giró levemente la cabeza. Sus ojos brillaban a pesar de la noche. Y entonces sucedió algo que Mateo jamás olvidaría. Del ojo izquierdo del caballo cayó una lágrima real, espesa, silenciosa. Mateo se quedó inmóvil. Dejó de llorar por un instante, levantó la vista como si buscara explicación en el cielo. «¿Tú también sientes lo mismo?», preguntó sin esperar respuesta. En ese instante, una ráfaga de viento sacudió las ramas secas del gran mezquite junto al corral. Se escuchó un tronido fuerte. Mateo se sobresaltó, pero Divino ni se movió. Estaba firme, como si estuviera esperando algo, como si supiera algo. El niño se sentó en el suelo, apoyado contra el cuerpo del caballo, y lentamente fue cerrando los ojos. El cansancio lo venció. Dormido ahí, con el rostro marcado por las lágrimas, abrazado a ese ser que no era humano, pero lo había entendido más que nadie. Y mientras Mateo dormía, Divino levantó la cabeza hacia el cielo. La luna, por fin libre de nubes, iluminó su rostro por completo. Sus ojos no eran ojos de animal. Había en ellos una profundidad antigua, como si su alma hubiera vivido muchas vidas, como si dentro de él algo más grande se estuviera gestando. Desde lo alto de la colina, el viento sopló de nuevo. El establo crujió. Un perro ladró en la distancia. Y en la casa grande, Tomás se despertó con un sobresalto, cubierto en sudor. Soñó que alguien o algo lo miraba fijo desde la puerta de su cuarto, que le hablaba sin hablarle, que lo juzgaba sin palabras. No pudo volver a dormir. La madrugada siguió avanzando, y el rancho entero se quedó en silencio, pero el cielo ya estaba tomando nota, y el corazón de Divino ya no le pertenecía solo al mundo. Esa tarde, el calor era insoportable. El aire estaba tan seco que hasta los árboles parecían cansados. Las hojas de los mezquites no se movían, ni una brisa, nada. El polvo se pegaba en la piel como si fuera parte del cuerpo, y el silencio del campo solo era interrumpido por el zumbido de los mosquitos y el sonido lejano de una pala chocando contra la tierra. Mateo se encontraba junto a su madre, Gloria, ayudándole a sacar maleza del huerto. Tenía las uñas llenas de tierra, la espalda encorvada y una expresión más adulta de la que correspondía a un niño de 13 años. No hablaba. Desde la madrugada anterior, cuando se había quedado dormido junto a Divino, algo dentro de él había cambiado. Gloria lo notaba. Cada vez que su hijo acariciaba al caballo o lo miraba de lejos, sus ojos brillaban diferente, como si encontrara paz en medio de aquel infierno silencioso. Del otro lado del rancho, Tomás estaba en el corral, gritándole a uno de los primos por haber soltado una de las vacas. Su voz retumbaba entre las bardas como eco de tormenta. «Inútiles, todo tengo que hacerlo yo. Esto no es una casa, es una carga maldita», gritaba, tirando un balde contra la puerta del gallinero. Divino levantó la cabeza al escuchar eso. Estaba atado a una estaca junto a una pila de leña. Su cuerpo estaba tenso, como si cada músculo estuviera alerta. Sus orejas se movían con dirección al ruido, pero no por miedo, era otra cosa. Y entonces pasó lo que nadie esperaba. Un trueno, seco, fuerte, directo desde lo más alto, pero no había nubes.
Mateo fue el primero en levantar la vista. El cielo, que hasta hacía un momento estaba despejado, comenzó a oscurecerse como si alguien lo estuviera pintando con pinceladas de sombra. En cuestión de minutos, una masa de nubes negras cubrió todo el firmamento. El viento llegó de golpe, un viento que arrastraba polvo, ramas secas y hasta los sombreros de los trabajadores. Los caballos en los establos comenzaron a inquietarse, las vacas mugieron, las gallinas corrieron a esconderse. Hasta los perros, que siempre ladraban por cualquier cosa, se echaron al suelo con la cabeza gacha. Doña Rosario salió de la cocina, sosteniéndose del marco de la puerta. «Esto no es normal», murmuró con los ojos entrecerrados. Tomás también miró al cielo. Su expresión cambió, no por fe, sino por miedo. «¡Qué demonios!». Y fue en ese momento cuando Divino rompió la cuerda. Nadie lo había soltado, nadie lo llamó, nadie lo empujó. Simplemente tiró con fuerza, una sola vez, y el nudo cedió. Su cuerpo se alzó poderoso, su crin volando con el viento y sus ojos brillaban como fuego húmedo. Relinchó, pero no fue un relincho de cualquier caballo. Fue un grito del alma, un sonido que atravesó el rancho como una espada. Un lamento que hablaba de siglos, de dolores acumulados, de corazones rotos. Un llamado, una respuesta al cielo. Tomás retrocedió un paso. Se quedó mirando al animal con el látigo en la mano, sin saber qué hacer. Por primera vez no tenía el control. Mateo corrió hacia la colina desde donde solía ver al caballo. «¡Divino!», gritó con la voz quebrada. El caballo se detuvo a mitad del campo, elevó sus patas delanteras y se empinó con fuerza. El cielo se iluminó con un rayo que no cayó, pero sí cruzó el firmamento como si dividiera el bien del mal. Un estruendo sacudió los árboles, la tierra tembló bajo los pies de todos. Los trabajadores soltaron las herramientas, nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Y Divino se mantuvo ahí, firme, en lo alto, como una estatua viva del juicio, como un ángel sin alas que había sido enviado a recordar que hasta los animales tienen un límite cuando el dolor se vuelve insoportable. Gloria cayó de rodillas, las manos al pecho. «¿Qué está pasando?», susurró, con lágrimas en los ojos. Rosario miraba al cielo. No decía nada. Solo movía los labios como si rezara sin palabras. Tomás, por su parte, retrocedía lentamente. Se giró, tropezó con una piedra y cayó sentado en el polvo. Divino bajó las patas con fuerza y bufó. Luego comenzó a caminar lento, hacia la casa grande, paso a paso, sin correr, sin miedo. Mateo lo seguía, sin decir nada. Gloria también, uno a uno. Todos los que vivían y trabajaban en el rancho fueron dejando lo que hacían para acercarse. El cielo seguía cubierto, pero no llovía. Era como si todo esperara, una decisión, una revelación. Y entonces, desde la distancia, alguien gritó: «¡Es un milagro!», pero nadie se atrevió a repetirlo, porque no era necesario. Todos lo sentían, lo sabían. Divino ya no era un simple caballo. Ahora era una señal viva de que Dios estaba viendo y de que por fin había decidido intervenir. El aire estaba espeso, casi se podía masticar. A pesar de que el sol ya había bajado detrás de los cerros, el calor seguía pegado a la piel como una costra invisible. Todo en el rancho San Judas olía a tierra mojada, a leña cruda y a nervios contenidos. Las nubes grises seguían colgadas del cielo como mantas pesadas. Pero no llovía. Era como si el cielo estuviera aguantando la respiración, igual que todos en el rancho. Esa noche nadie cenó. Nadie tenía hambre. Doña Rosario rezaba en voz baja, con el rosario entre los dedos artríticos, sentada junto al fogón. Gloria lavaba los últimos trastes con movimientos lentos, mirando por la ventana con cada golpe de viento. Y Mateo, con la ropa todavía sucia del día, se sentó afuera, en la escalera de piedra frente al corral, esperando algo que no sabía nombrar, pero que sentía en cada fibra de su cuerpo. Y fue entonces que, como un trueno seco,
Se escuchó el golpe. —¿Cómo que se te cayó el cántaro, mujer? —rugió Tomás desde dentro de la cocina. Mateo se levantó de golpe. Adentro, Gloria se quedó congelada. Se le había resbalado un cántaro de barro que usaba para guardar el agua fresca. Se rompió en 3 pedazos contra el suelo de tierra apisonada. Sus ojos se llenaron de pánico. Lo recojo, Tomás. Fue sin querer. Perdón, dijo en voz baja, agachándose rápido para juntar los trozos. Siempre sin querer, gritó él, empujando la silla con fuerza y sacando el cinto del pantalón como si fuera una espada. Tomás, no, gritó doña Rosario desde su silla. Ya basta, hijo. Pero él no escuchaba, o no quería escuchar. Tenía la cara roja, los ojos desorbitados y la furia brotándole por cada poro. Dio 2 pasos hacia su hermana, levantando el cinto con fuerza. «Te voy a enseñar a no desperdiciar». Y entonces se escuchó un relincho, no uno normal, uno tan fuerte, tan hondo, que las paredes vibraron. El tiempo se detuvo. Antes de que el cinto bajara, una sombra marrón atravesó la puerta con una velocidad sobrenatural. Era divino. Entró en la cocina como una ráfaga de viento sagrado. Su cuerpo impuso respeto desde el primer paso. No rompió nada, no tumbó sillas, no relinchó otra vez. Solo se plantó entre Tomás y Gloria. El hombre quedó paralizado. Tenía el brazo alzado, el cinto tenso en el aire y los ojos fijos en los de la bestia. Los ojos de divino. No eran ojos de animal. No esa noche, eran oscuros, profundos, brillantes, como si alguien estuviera viendo a través de ellos. Tomás quiso moverse, pero no pudo. El caballo alzó el cuello con lentitud, abrió el hocico y con una precisión que no parecía natural, mordió el cinto. Tiró una sola vez. El cuero se rompió con un sonido seco. El pedazo del cinto cayó al suelo como si pesara 1000 kilos. Gloria seguía de rodillas, temblando, con las manos sobre los pedazos del cántaro. Mateo corrió adentro justo a tiempo para ver la escena. Divino frente a Tomás. Tomás sin palabras. Y una energía en el ambiente, imposible de describir. El caballo no se movió. No retrocedió, no atacó, solo lo miró. Un silencio profundo llenó la cocina. El único sonido era el de las cucharas aún temblando en el cajón. Tomás tragó saliva, dio un paso hacia atrás. ¿Qué estás haciendo aquí?, balbuceó. Divino inclinó la cabeza apenas, como si le respondiera: lo que tú no has sabido hacer, proteger. Doña Rosario lloraba en silencio, no de miedo, de alivio. Tomás se volvió lentamente. Salió de la cocina sin decir nada, con la respiración agitada. Cruzó el patio, se metió a su cuarto y cerró la puerta de un portazo. Divino permaneció ahí unos segundos más. Luego, como si supiera que ya no hacía falta nada más, giró sobre sus patas, salió de la casa y volvió al corral caminando con una dignidad que no se puede fingir. Mateo lo siguió, con el corazón a 1000 por hora. «Gracias», le susurró al oído, acariciándole el cuello. El caballo resopló despacio y volvió a su lugar junto a la cerca. Gloria se quedó sentada en el suelo, abrazando los trozos del cántaro roto. Rosario se acercó y la abrazó fuerte, como si el mundo hubiera dejado de doler, aunque fuera por un momento. Esa noche, los trabajadores que aún quedaban en el rancho se acercaron al corral sin ser llamados. Uno a uno rodearon a Divino. No lo tocaron, no dijeron nada, solo se pararon ahí, como si lo estuvieran velando o agradeciendo, porque todos sabían que lo que había pasado no era normal. Y porque todos sabían que Dios había usado a un caballo para decir: ya basta. El amanecer llegó, pero nadie en el rancho San Judas habló de la noche anterior. El cielo estaba despejado. El aire más fresco que de costumbre, como si algo en el ambiente se hubiera lavado. Las gallinas andaban sueltas picoteando el patio, los perros ya no ladraban sin sentido, y las vacas en el establo se movían con calma, como si también ellas sintieran que el alma del rancho había cambiado un poco.
Mateo fue el primero en levantarse. No despertó por el canto del gallo ni por el calor. Se levantó con un impulso que no supo explicar. Se puso los guaraches a toda prisa, cruzó la cocina en silencio y caminó hacia el corral. Allí estaba Divino, parado junto a la cerca, observando el horizonte como si esperara algo del cielo. «Buenos días», le dijo el niño, rascándole suavemente la frente. El caballo lo miró con ternura, y aunque no habló, Mateo sintió que le respondía. Gloria, todavía con los ojos hinchados por no haber dormido bien, apareció en la puerta. Tenía el delantal arrugado, el cabello atado de cualquier forma y las manos frías. Vio a su hijo con el caballo y no pudo evitar una sonrisa triste. «¿Tú crees que él nos protege, mijo?», preguntó, apenas susurrando. «No lo creo, mamá». «Lo sé». Antes de que Gloria pudiera decir algo más, la puerta de la casa grande se abrió con fuerza. Tomás salió. No traía sombrero. Su camisa estaba desabotonada y la mirada era otra. No era la mirada dominante de siempre, tampoco era derrotada, era vacía. Miró al patio como si lo estuviera viendo por primera vez. Sus pasos eran lentos, torpes. Caminó sin decir nada, directo hacia el corral. Mateo sintió un escalofrío. «No te acerques, mamá», dijo, bajito. Tomás se detuvo a 1 metro de Divino. El caballo ni parpadeó. Siguió mirándolo como lo había hecho la noche anterior, con una firmeza que no era de este mundo, con un juicio que no se puede fingir. Y sin moverse 1 centímetro, Divino lo desafió, solo con los ojos. Y ahí fue cuando algo pasó. Tomás, el hombre más duro que muchos conocieron, empezó a temblar. Sus manos, que habían azotado a su madre, a su hermana, a sus propios sobrinos, comenzaron a perder fuerza. Su rostro se contrajo, sus ojos se pusieron vidriosos. «¿Qué eres tú?», murmuró, con la voz apenas saliendo de su garganta. Pero Divino no respondió, solo dio un paso al frente. Tomás retrocedió. «¿Qué me estás haciendo?». Otro paso del caballo, firme, lento, sagrado. Y entonces Tomás cayó de rodillas. No fue un tropiezo, no fue un desmayo, fue rendición. A esa altura, doña Rosario había salido también. Se quedó en la puerta, con las manos temblorosas sobre su pecho. Gloria se llevó una mano a la boca. Mateo no decía nada. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Tomás bajó la cabeza. Las lágrimas le caían como nunca se le habían visto. Lloraba como niño, como quien se da cuenta de todo el daño que ha hecho y ya no tiene palabras para explicarlo, ni excusas para esconderse. «Yo no sabía, yo no», balbuceaba entre sollozos. Divino se detuvo frente a él, bajó la cabeza, acercó su hocico hasta casi tocarle la frente, y fue como si algo invisible pasara de un alma a la otra. Tomás levantó el rostro con dificultad. Se miraron, y por unos segundos eternos, los ojos del caballo hablaban por Dios. Le hablaban sin palabras, pero con todo el peso del cielo. Le mostraban imágenes que no se podían ver, pero se podían sentir. El dolor de su madre, la angustia de su hermana, el miedo de su sobrino, las noches de llanto, el abuso, el silencio, el sufrimiento escondido detrás de las paredes, y también le mostraban la esperanza, la posibilidad de empezar de nuevo, pero solo si se atrevía a cambiar. Tomás cerró los ojos, se tapó la cara con las manos, se encogió sobre sí mismo. «Perdón, perdón, perdón». Mateo dio un paso al frente inseguro. «¿Está bien, mamá?». Gloria no respondió. Solo caminó despacio hacia donde estaba su hermano. Lo miró desde arriba, ya no con miedo, tampoco con odio, con compasión. «¿Por qué ahora, Tomás?», preguntó con la voz quebrada. El hombre levantó la cabeza, la cara mojada, la mirada limpia. «Porque Dios me habló y usó a un caballo para hacerlo». Nadie se atrevió a decir nada más. Divino, como si supiera que su tarea estaba hecha por ahora, giró y se alejó. Su paso era sereno, ligero, como el de alguien que carga una misión cumplida. Esa noche,
Por primera vez en años, no se escuchó un solo grito en el rancho San Judas. No hubo insultos, no hubo miedo. Solo el crujido del viento moviendo las hojas del mezquite y el alma de una familia empezando, por fin, a despertar. El día amaneció más callado que nunca. No fue un silencio tenso, como los que solían reinar en el rancho San Judas después de una tormenta de gritos, golpes o amenazas. Fue un silencio distinto, uno que parecía envolverlo todo, como una cobija suave después del frío. Un silencio que no asustaba, sino que abrazaba. Tomás no salió esa mañana, tampoco al mediodía, ni siquiera cuando el sol bajó. Su puerta permaneció cerrada por dentro, y no se escuchó ni un solo paso. Nadie preguntó por él, nadie se atrevió a tocar. Todos sabían que algo dentro de ese hombre había sido roto, o sanado, o ambas cosas. Mateo fue el primero en notar que el rancho estaba quieto. No era solo que no se escuchaban los regaños de Tomás, era también que los animales se movían con una calma que parecía sobrenatural. Las vacas pastaban en silencio, sin empujarse. Las gallinas caminaban en fila, sin alborotar. Incluso los perros, que solían corretear por el patio ladrando sin parar, esa mañana estaban echados bajo la sombra, respirando despacito, como si respetaran ese nuevo orden que flotaba en el aire. Y Divino, el caballo que había desatado el cambio, no se alejaba de la casa. Permanecía firme a unos metros de la puerta principal, parado, inmóvil, mirando hacia la entrada como si vigilara o como si protegiera. No comía, no se echaba, no pedía atención, solo estaba ahí, como un guardián, como un enviado. Doña Rosario se asomó por la ventana y lo vio. Apretó el rosario en sus manos y dijo en voz baja: «Este animal tiene el alma tocada por Dios». Gloria la escuchó y no dijo nada, solo asintió con los ojos llenos de agua. Aquel día, por primera vez en muchos años, los trabajadores no recibieron órdenes. Nadie les gritó qué hacer, ni los obligó a trabajar bajo el sol. Algunos, por costumbre, salieron a mover tierra, a alimentar a los animales, a revisar la cerca. Pero lo hicieron sin prisa, sin miedo, solo por el simple acto de cuidar lo que era de todos. Mateo ayudó a su mamá a lavar la ropa. Entre los dos tendieron sábanas blancas que ahora sí parecían limpias. Doña Rosario barrió el patio con la escoba vieja que ya casi no tenía cerdas. La gente del rancho se cruzaba las miradas y, por primera vez, sonreían. Nadie sabía cuánto iba a durar esa calma, pero nadie quería romperla. En la cocina, el olor a tortillas recién hechas llenaba el aire. Gloria cocinaba sin la prisa que la había acompañado durante años, y mientras giraba las tortillas sobre el comal, volteó a ver a su hijo sentado en la entrada, mirando a Divino como si estuviera viendo al cielo. «¿Tú crees que él se va a ir, mijo?», preguntó bajito. «No, mamá, él no se va hasta que esté seguro de que ya estamos bien», respondió Mateo, sin despegar los ojos del caballo. En la tarde, una ligera brisa se levantó desde los cerros. Las ramas del gran mezquite al centro del rancho se movieron despacio. La sombra que proyectaban cubrió el corral como un manto sagrado. Una por una, las personas del rancho empezaron a acercarse a Divino, no para montarlo, no para domarlo, no para halagarlo, solo para estar cerca de él, como si su sola presencia curara algo dentro de cada uno. Gloria llevó una cubeta de agua limpia y la dejó a unos pasos del caballo. Mateo la llenó con alfalfa fresca. Nadie dijo una palabra, pero el caballo se inclinó levemente, como agradeciendo. Luego volvió a mirar hacia la casa. Esperaba. Ese fue el día en que todos entendieron que el rancho no volvería a ser el mismo. No porque alguien lo hubiera dicho, sino porque algo más grande que ellos ya lo había decidido. Y porque un caballo, un simple caballo marrón de mirada profunda, había sido el instrumento que Dios eligió para detener el dolor. 3 días pasaron. 3 días en que Tomás no salió de su habitación.
3 días en que el sol salió sin furia, el viento sopló con ternura, y hasta los grillos cantaban en la noche sin miedo. 3 días en que el rancho no se movió, porque por fin había aprendido a escuchar el silencio. Era la mañana del 4.º día. El sol había salido sin prisa, cubriendo de luz suave cada rincón del rancho San Judas. Los pájaros trinaban diferente, como si también ellos se hubieran dado cuenta de que algo profundo había cambiado. El olor del café con canela se mezclaba con el aroma húmedo de la tierra recién regada. No se escuchaba un solo grito, ni un portazo, ni siquiera el repiqueteo seco del látigo, solo el sonido sereno del viento acariciando las ramas del gran mezquite que estaba al centro del patio. Ese árbol viejo que todos en el rancho conocían como el testigo silencioso de todo. Ahí se habían amarrado animales. Ahí se habían llorado penas. Ahí se habían contado historias en voz baja cuando el patrón no escuchaba. Pero ese día, el mezquite sería testigo de algo distinto. A eso de las 8 de la mañana, cuando la mayoría ya había comenzado con sus labores suaves, la puerta de la casa grande se abrió, y por primera vez en días, Tomás Ballesteros salió. Pero no era el mismo hombre. Venía sin sombrero, sin botas, sin el cinturón grueso que siempre usaba como amenaza. Llevaba un pantalón sencillo, una camisa arrugada que no estaba abotonada por completo y los pies descalzos tocando la tierra tibia. Tenía la mirada baja, las ojeras marcadas y la barba crecida. El paso lento, cada pisada parecía pesarle el alma. Pero no se detuvo. Cruzó el patio en línea recta, directo hacia el mezquite. Mateo lo vio desde la cocina. No dijo nada, solo tomó la mano de su madre. Gloria salió al porche. Doña Rosario lo miró desde la mecedora, con los ojos húmedos. Uno a uno, los trabajadores que estaban cerca se fueron acercando. Sin palabras, sin llamados, solo con el corazón latiendo fuerte. Y al pie del árbol, Tomás se arrodilló. No por cansancio, no por show. Se arrodilló como quien ya no tiene nada que esconder, como quien ha sido vencido por su propia conciencia. Pasaron varios segundos de silencio antes de que hablara. Yo crecí pensando que el hombre más fuerte era el que mandaba con gritos, dijo con voz ronca, que la tierra se hacía respetar con puño cerrado y palabras duras, que el rancho se gobernaba con miedo. Así lo vi con mi padre, así lo aprendí, pero me equivoqué. Respiró hondo, tragó saliva. Yo los convertí a todos en esclavos de mi coraje, de mis frustraciones, de mis heridas viejas. Me olvidé que ustedes no son mis peones, son mi sangre, mi familia, mi gente. Y hoy estoy aquí para pedirles perdón. Nadie se movió, ni un suspiro. Tomás levantó la vista por un segundo. Sus ojos estaban enrojecidos. Le pegué a mi madre, dijo, y se le quebró la voz. Le grité a mi hermana, golpeé al hijo de ella, mi sobrino, un niño. Les robé la paz, les robé la dignidad, y ni yo sé en qué momento me convertí en eso. Solo sé que Dios me mandó un caballo para despertarme. Los murmullos comenzaron a sonar entre los presentes. Algunos se tapaban la boca, otros bajaban la cabeza conmovidos. Y fue entonces que, caminando con la misma calma con la que siempre se presentaba en los momentos claves, Divino apareció. Venía desde el establo, con paso firme, la crin moviéndose apenas con el viento. Mateo se apartó para dejarlo pasar. Gloria se quedó helada. Rosario soltó el rosario y colocó la mano sobre el pecho. Divino llegó hasta donde Tomás seguía arrodillado y se detuvo frente a él. Tomás levantó la vista, lo miró directo a los ojos. No dijo nada, pero lloró. Con el rostro enrojecido, las lágrimas cayéndole como si le doliera cada recuerdo, cada grito, cada cicatriz que había dejado en los demás. «Gracias, caballo santo», susurró. «Gracias por enseñarme lo que ni los hombres, ni los libros, ni los años me habían enseñado». Divino bajó la cabeza. La apoyó suavemente sobre el hombro de Tomás.
El silencio fue absoluto. Una brisa movió las hojas del mezquite. Los rayos de sol atravesaron las ramas y pintaron la escena con luz dorada. Las lágrimas en los rostros de los presentes eran como espejos del alma. Mateo caminó despacio hacia su tío. Se detuvo frente a él. ¿De verdad vas a cambiar, tío?, preguntó con voz pequeña pero firme. Tomás alzó la vista. Le sostuvo la mirada. Lo prometo, Mateo, no por mí, por ustedes, por tu mamá, por tu abuela, por todos, y por él, dijo, señalando con los ojos al caballo, que vino a hacer lo que yo nunca tuve el valor de hacer, mirar de frente a mi propio reflejo. Entonces Gloria se acercó, se arrodilló también, no por sumisión, sino por reconciliación. Abrazó a su hermano. Si Dios te tocó, entonces yo también puedo perdonarte. Doña Rosario, con su andar frágil, bajó los escalones y caminó hasta donde estaban los tres. Se agachó con dificultad, puso una mano en el hombro de su hijo, lo acarició como cuando era niño. Mi hijo ha vuelto, dijo en voz baja, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Pero no es el mismo, es mejor. Divino soltó un leve resoplido y se alejó despacio, como quien se retira de un altar. No hizo falta una sola palabra más. El mezquite, viejo y testigo de tantos años de dolor, por fin fue testigo de una verdadera redención. Una que no nació de discursos ni de castigos, sino de algo mucho más poderoso. Un acto de humildad, un corazón quebrado y los ojos de un caballo que hablaban por Dios. El sol apenas comenzaba a subir por detrás de los cerros cuando una cosa quedó clara para todos en el rancho. Nada volvería a ser como antes. No era solo que Tomás Ballesteros hubiera pedido perdón. No era solo que Divino, el caballo que parecía haber bajado del cielo, hubiera detenido una historia entera de dolor con un relincho y una mirada. No, era algo más profundo. Algo que se podía sentir al respirar, al caminar descalzo por la tierra húmeda, al mirar a los ojos de quienes antes solo bajaban la cabeza por miedo. El rancho San Judas amanecía con otro ritmo. Tomás fue el primero en salir de la casa. Traía una camisa limpia, pantalón sencillo y unas sandalias que le prestó uno de los trabajadores. El rostro seguía marcado por el cansancio y el remordimiento, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era de quien domina, sino de quien ahora sirve. Se dirigió directo al pozo, con un balde de metal en la mano. Nadie le dijo nada, nadie se lo pidió, pero todos lo miraban desde lejos. Sacó el agua con las manos duras que antes apretaban el látigo. Ahora, ese mismo par de manos llenaba los bebederos de los animales, regaba el huerto, limpiaba las herramientas viejas que llevaban años en abandono. Doña Rosario, desde la sombra del mezquite, lo observaba sin decir palabra, mientras bordaba en silencio un pequeño pañuelo con la palabra fe. Mateo ayudaba a su madre a acomodar los canastos de frijol y elotes que habían cosechado esa misma semana. La diferencia era que, por primera vez, la comida no se iba toda para la casa grande. Esa mañana, Tomás reunió a todos los trabajadores y les habló con voz clara. A partir de hoy, este rancho no será solo mío, es de ustedes también. Quiero que cada quien tenga su parte, su pedazo de tierra, su decisión, su descanso. Nadie lo interrumpió. Algunos apenas podían creer lo que escuchaban. Ya no habrá más gritos aquí, ni castigos, ni trabajo obligado. Quiero enmendar lo que rompí, y si ustedes me lo permiten, lo haremos juntos, agregó con la voz temblando de sinceridad. Fue Mateo quien rompió el silencio, levantando la mano como si estuviera en la escuela. ¿Y el látigo, tío? Tomás se quedó en silencio por un momento. Miró al niño. Luego giró el rostro hacia Divino, que estaba parado, firme, a unos pasos del gran árbol, como siempre, observándolo todo. Caminó hacia el granero viejo. Nadie lo siguió. Al cabo de unos minutos, volvió cargando una caja de madera llena de objetos que todos reconocieron. Cinturones gruesos, viejas sogas, varas largas de castigo, cadenas oxidadas. Las dejó en el centro del patio,
junto al mezquite. «Esto ya no tiene lugar aquí», dijo. Luego, con sus propias manos, roció gasolina y les prendió fuego. Las llamas no fueron violentas, fueron firmes, constantes, como una purificación. El humo subió lentamente al cielo, y con él se fue parte del pasado, parte de todo lo que dolía. Gloria lloraba en silencio con los brazos cruzados sobre el pecho. «Nunca pensé ver esto», susurró. Doña Rosario se le acercó, le tomó la mano con ternura. «A veces Dios tarda, pero nunca se olvida», le dijo al oído. Mientras tanto, Divino dio un paso hacia el fuego, sin miedo. Nadie se movió, nadie le impidió. Se detuvo justo frente a las llamas y bajó la cabeza. Lo vieron cerrar los ojos por un instante. Era como si el caballo estuviera sellando ese acto con su bendición, como si dijera, así es como debía terminar. Ese mismo día, Tomás reunió a todos bajo la sombra del mezquite y repartió tareas, pero no como patrón, como uno más. A Mateo lo puso a cargo de los animales pequeños, a Gloria de la cocina común. A los hombres del campo les entregó porciones iguales de semilla y herramientas. «Ustedes ya no van a trabajar para mí», dijo mirando a los ojos de cada uno. «Vamos a trabajar juntos para sanar este lugar». Los días siguientes fueron distintos. Donde antes había gritos, ahora había risas. Donde antes había castigos, ahora había descanso. Donde antes se sentía miedo, ahora se respiraba paz. El rancho floreció. La tierra, como si hubiera entendido también el cambio, comenzó a dar más fruto. Las plantas crecían fuertes, los animales engordaban sin enfermedad y hasta el clima parecía más amable. Las noches se volvieron silenciosas, pero no por tensión, sino por descanso. Y Divino seguía ahí. No se volvió manso ni se dejó montar. Tampoco volvió a hacer cosas extraordinarias, pero su presencia bastaba. Todos sabían que él había sido el instrumento de algo más grande, que su relincho había sido el grito de Dios cuando ya nadie más se atrevía a levantar la voz. Mateo cada tarde se sentaba a su lado con un cuaderno en blanco. Escribía todo lo que recordaba, todo lo que quería guardar para cuando fuera mayor. Decía que algún día, cuando creciera, contaría esa historia a quien quisiera escucharla. Una historia donde el milagro no vino en forma de ángel ni de trueno, sino con forma de caballo, con ojos que entendían el alma y con patas que pisaban fuerte la injusticia. Pasaron los meses. El rancho San Judas ya no era el mismo, y no porque le hubieran pintado las bardas, ni porque los corrales fueran nuevos. No, lo que cambió no se podía ver, se sentía en los pasos más livianos de quienes vivían ahí, en las conversaciones al atardecer, en las tortillas que ahora se compartían sin miedo, y en los amaneceres que ya no sabían a castigo. La tierra comenzó a dar más maíz. Las calabazas crecían gordas, las gallinas ponían huevos sin parar, las noches se llenaban de grillos en lugar de gritos, y los rostros habían cambiado, ya no estaban apretados por el miedo, ni escondidos bajo la sombra de la resignación. Ahora había mirada al frente, hombros rectos, gente que respiraba con el pecho abierto. Tomás, el mismo que antes arrastraba el peso del odio por donde pasaba, ahora caminaba con la cabeza baja y los brazos llenos de acción. No hablaba mucho, pero trabajaba más que nadie. Y veces se le veía ayudando a Mateo a recoger estiércol, otras limpiando los bebederos del corral, otras empujando una carretilla repleta de zacate. Nunca más volvió a levantar la voz, nunca más volvió a levantar la mano. Y Divino seguía ahí. El caballo marrón de mirada profunda caminaba libre por el rancho, sin sogas, sin jinetes, sin límites. No dormía en un solo sitio. A veces lo encontraban bajo la sombra del mezquite, otras veces junto al establo, otras simplemente parado al borde del campo, mirando hacia el horizonte como si escuchara algo que nadie más escuchaba. Los más ancianos decían que Divino ya no era un simple animal.
Ese caballo carga algo sagrado, decía doña Rosario cada vez que lo veía pasar. ¿Cree que Dios sigue dentro de él?, preguntó un día Mateo, curioso. La mujer le tomó el rostro con ternura, lo miró con sus ojos cansados y respondió: «Mijo, Dios no entra y sale. Cuando toca un alma, se queda para siempre». Una tarde de esas tranquilas, cuando el sol empezaba a pintarlo todo de dorado, Mateo se sentó bajo el mezquite con su cuaderno. Llevaba semanas escribiendo ahí. A veces dibujaba adivino, a veces escribía lo que sentía, lo que había visto, lo que soñaba. Esa vez escribió una pregunta: ¿los caballos entienden el cielo? La dejó escrita sin respuesta. Minutos después, como si hubiera leído el pensamiento del niño, Divino apareció desde atrás del árbol. Caminaba lento, pero con paso firme. Sus patas ya no eran tan ágiles como antes. Se notaba el paso del tiempo en su andar. Tenía la crin un poco más clara, los ojos más húmedos y un leve temblor en las patas traseras. Mateo lo miró y se levantó de inmediato. «¿Estás bien, amigo?», le preguntó, acariciándole el cuello con cuidado. Divino lo miró, y en ese instante el cielo se abrió en colores que nadie había visto jamás. El atardecer estalló en tonos rojizos, naranjas y dorados que parecían venir de otro mundo. El viento sopló con suavidad, levantando el polvo como una danza. Las hojas del mezquite se movieron como si aplaudieran en silencio. Mateo lo sintió. Sintió que algo estaba a punto de suceder. Divino dio un paso hacia el niño, le tocó suavemente el pecho con el hocico y luego levantó la mirada al cielo. Mateo lo imitó, y por un momento eterno ambos se quedaron así, mirando hacia lo alto, sin decir nada, entendiendo todo. Cuando Mateo bajó la mirada, vio que Divino se había recostado bajo el mezquite, no como quien descansa, sino como quien se despide. Corrió hacia él. «No, no, no, no te vayas», dijo con la voz quebrada, abrazando su cuello. «Tú no, tú eres parte de nosotros». Gloria llegó corriendo al escuchar el llanto. Luego llegó doña Rosario, después los demás. Todos se arrodillaron alrededor del caballo. Nadie lo tocaba, solo lo miraban. Lloraban en silencio, como si velaran a un sabio, a un protector, a un enviado. Divino no cerró los ojos de golpe, los fue cerrando lentamente, como quien se duerme sabiendo que su tarea está cumplida. Un último suspiro largo, calmo, profundo, y todo el rancho quedó en silencio. Esa noche nadie cenó, nadie rió, nadie cantó, pero nadie se sintió solo, porque en cada rincón de la tierra, en cada paso sobre el polvo, en cada mirada cruzada entre quienes ahora vivían en paz, Divino estaba presente. Mateo cerró su cuaderno con manos temblorosas, y en la última hoja, bajo aquella pregunta sin respuesta, escribió una frase que le había nacido desde el alma. «Sí, los caballos entienden el cielo. Algunos incluso vienen de él. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te llegó al corazón tanto como a nosotros al contarla, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, que están hechas con el alma y para el alma. Ahora dime, ¿tú también crees que los animales sienten cuando algo está mal? ¿Alguna vez has visto un acto de bondad que vino de donde menos esperabas? ¿Será que Dios sigue enviando señales, pero a veces no queremos verlas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte y conocer tu punto de vista. Y sobre todo, ¿qué harías tú si el perdón tocara tu puerta? ¿Tendrías el valor de abrirla? Porque al final todos cargamos algo y a veces solo necesitamos una señal como Divino para empezar a sanar. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que necesite esperanza. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene también puede cambiar tu vida.